Carola es educadora diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es la fundadora y actual presidente del directorio de la Fundación Se Puede. Durante más de 30 años de carrera al servicio de las personas con discapacidad, ha desarrollado múltiples programas para el logro de la vida independiente, ejercicio de la autodeterminación y favorecimiento del ejercicio de derechos de niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional. Todo esto a través de la formación constante de los usuarios de los servicios de la Fundación, a sus familias, a profesionales e instituciones públicas y privadas. Ella nos va a exponer sobre el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad para las instituciones, propósitos, prácticas y nuevos paradigmas. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a la Fundación. Quiero celebrar esta alianza que se está generando de distintos servicios públicos y entidades privadas que llevamos una lucha incansable por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Y la verdad es que lo primero que quisiera decir es que no nos había ocurrido que una magistrada se conmoviera y se motivara tanto por generar todo un movimiento por la defensa y por poner en la mesa los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Por lo tanto, quiero agradecerle a la ministra Pinto todo el esfuerzo, todas las ganas y todo el trabajo que ha desarrollado durante tantos años, y el también habernos convocado a este momento de poder compartir y hacer una reflexión no sobre lo que la sociedad deuda, sino que también de lo que nosotros adeudamos a lo que es las personas y niños y niñas con discapacidad. También quiero agradecer a nuestro abogado Estudio 150, que es un bufete de especialistas en temas de derechos humanos y organizaciones sin fines de lucro. Y también quiero agradecer por sobre todo a todos estos jóvenes niños que nos han permitido a lo largo de tanto tiempo desarrollar una mirada distinta. La verdad es que uno tiene que ser honesto. Y la verdad es que yo también durante muchos años en el ejercicio de nuestra profesión, Alejandra, Patricia, hemos estado instalados en los modelos de la presidencia del modelo médico. Nos han parecido correctos, nos han parecido pertinentes, nos han parecido necesarios, justificables. Pero el mandato de la Convención nos manda a hacer una reflexión profunda y hacer un cambio de paradigma. Voy a compartir la presentación. ¿Estamos? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Aquí quiero ir al formato de presentación. Ya, gracias, que tengo aquí el menú. Perdón. Bueno, después de todo lo que han hablado mis colegas, necesariamente los queremos invitar a pensar cuál es el mandato de la Convención para las instituciones, cuáles son los nuevos propósitos que tenemos que generar como individuos, como personas, desde el lugar que nos corresponde, sea desde la justicia, sea desde la educación, sea desde la prestación de servicios, de los servicios públicos, cuáles son los nuevos propósitos que nos deben desafiar a la luz de la Convención. Entender cuál es la ética que nos rige y empezar a poder visibilizar cuáles son las buenas y las malas prácticas en las cuales que hoy día coexisten en nuestra forma de relacionarnos, de atender y de generar servicios, beneficios, actividades y situaciones de vida para las personas con discapacidad. Obviamente, cuando hablamos de la convención, y aquí, bueno, yo recién les compartí la convención en lectura fácil a través del chat, aquí he tomado algunas imágenes de la convención en pictograma, pero los principios generales de la convención, como decía anteriormente, son la dignidad, la independencia, la libertad, la no discriminación, la inclusión en la sociedad, y todo esto a nosotros nos parece muy noble, muy correcto, éticamente pertinente, políticamente incuestionable, ¿no es cierto?
Y todos estamos de acuerdo, no creo que nadie pudiese decir que no, que alguna persona no merece esto, no merece el resguardo de estas consideraciones, ¿ya? Pero también, a partir de los principios que son universales y aquí todos nos unen, que probablemente estamos todos de acuerdo, que no solamente es un paraguas para las personas con discapacidad, sino que también para todos nosotros, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no viene a crear nuevos derechos, viene a visibilizar cómo los derechos humanos consagrados en la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas, digamos, de la Convención de los Derechos Humanos, perdón, la Declaración Universal, cómo el mundo de la discapacidad, cómo en las minorías, ya sea como los niños, como las mujeres, o como en este caso, una convención para personas con discapacidad, cómo estos derechos universales no se plasman en la vida de estas personas, o de estos colectivos, o este grupo de personas. Y por tanto, tiene que hacer un desglose de una serie de derechos que para nosotros, para los normotípicos, están asegurados, o por último, lucharemos y sabremos reivindicarlos y luchar por ellos. La Convención establece ciertos derechos de igualdad, como el artículo 5, el artículo 9, el artículo 12, el artículo 13. ¿Ya? La igualdad y no discriminación, la accesibilidad, por ejemplo, hoy día que es una alta demanda, la accesibilidad cognitiva, porque sí, hemos hecho mucha accesibilidad estructural, física, de adaptaciones físicas de nuestros espacios comunes, pero tenemos una gran deuda con la accesibilidad cognitiva. El igual reconocimiento como personas ante la ley, y ahí tenemos la problemática de la interdicción, cómo esta medida limita la posibilidad de ejercer cualquiera de los otros derechos. Práctica muy instalada en las instituciones donde los niños y jóvenes con discapacidades profundas y moderadas es una práctica normalizada, instalada, incluso sugerida, ¿ya? Como un beneficio para que la persona con discapacidad no tenga que ser trasladada a un lugar para cobrar su pensión, no vaya a ser engañada, pero al final es simplemente una forma cómoda de no prepararlos para la vida independiente. Y obviamente también tenemos dentro de los derechos de igualdad el acceso a la justicia, y ahí también hay una deuda. ¿Qué accesibilidad hay hoy día para todas las discapacidades en el sistema judicial chileno? Si bien las personas que tienen alguna discapacidad física, conocemos jueces que tienen alguna diversidad funcional física, conocemos abogados también que tienen alguna diversidad sensorial, visual o auditiva. Pero ¿qué espacio tiene en el Poder Judicial la discapacidad intelectual? ¿Hay algún espacio? Como usuarios, ¿realmente el Poder Judicial ha sido garante de los derechos de los niños y niñas con discapacidad? Isla especial para definir en otro espacio el Servicio Nacional de Menores. ¿Ha cumplido el Servicio Nacional de Menores con las adecuaciones oportunas y necesarias a lo que es el modelo de derecho de los niños con discapacidad? Sabiendo que todos los estudios establecen que la institucionalización genera discapacidad. Permitiendo que los niños que tienen discapacidad no sean susceptibles de adopción y aceptando que un certificado médico, un médico establezca que un niño no es susceptible de adopción por ciertas condiciones y grados de discapacidad, y eso ocurre. Después tenemos los derechos de protección, el derecho a la vida, la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el respeto del hogar y la familia, situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, protección de la integridad personal, protección contra la tortura y tratos crueles, respeto a la privacidad. Y tenemos los derechos de libertad y autonomía personal, ¿ya? Que no los voy a tener porque ahí los tienen para poder seguir avanzando. Están los derechos de participación, los derechos sociales, que habitualmente son los que más trabajamos, peleamos, generamos normativas, nos interesa resguardar. Porque los derechos sociales entendemos que aseguran una vida digna. Pero no es de esa dignidad de la cual nos habla
la Convención? No nos habla de una vida digna, nos habla de la dignidad humana, que no es lo mismo. Y si bien podemos estar de acuerdo con todos los derechos, la pregunta es, los que estamos convocados en este seminario, las instituciones donde trabajamos, el ejercicio que realizan nuestros pares en nuestros distintos espacios, ¿creen efectivamente en la autonomía individual y en la libertad de tomar las propias decisiones de las personas con discapacidad, niños y niñas y jóvenes y adultos con personas con discapacidad? ¿Creemos efectivamente que pueden tomar decisiones o solo aquellas discapacidades que no incluyen problemas cognitivos? Creemos que efectivamente hay que resguardar el derecho y el reconocimiento de todas las personas ante la ley, indistintamente de su discapacidad y del grado de discapacidad que tengan. ¿Apostamos por la interdicción o apostamos por los apoyos justos y razonables para que puedan estar protegidos pero no perder sus derechos civiles? ¿Creemos efectivamente que las personas con discapacidad, incluso las con discapacidades más severas, tienen derecho de vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad? Porque la Convención no dice que hay derechos para ciertos grados, para ciertos CI, para ciertos grados de afectación, no lo dice. Porque el mandato de la Convención dice que es promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas. Quiero dejarlo claro, todos los derechos y todas las personas. Por lo tanto, yo les quiero convocar a la siguiente pregunta. Cuando el propósito de la Convención nos manda y nos dice que tenemos que promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad, estamos todos de acuerdo. Suena bonito, suena coherente, suena justo. Pero vamos a la reflexión interna. ¿Creemos posible que un niño o niña con discapacidad y con discapacidad intelectual, por ejemplo, goce plenamente de todos los derechos? ¿Creemos que eso puede llegar a ser posible? ¿Creemos que un niño o un niño con discapacidad y con discapacidad intelectual, independientemente del grado de afectación, goce plenamente de todos los derechos humanos? ¿Creemos que un niño en esa condición de discapacidad será capaz de algún día desarrollar todos esos derechos? Nosotros sabemos cómo hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, sabemos qué tenemos que hacer. Los abogados presentes, los profesionales presentes, sabemos cómo hacer que un niño o niña con discapacidad y con discapacidad intelectual llegue a gozar plenamente de todos los derechos. Y si descubrimos cómo hacerlo, ¿creemos que vale la pena que un niño o niña con discapacidad goce plenamente de todos los derechos humanos? Y finalmente, ¿creemos que se justifica el costo profesional, de tiempo, de cambio que tenemos que generar, de autocuestionamiento que tenemos que generar, de reconocimiento de nuestras malas prácticas y también del económico? ¿Qué significa que un niño o niña con discapacidad goce plenamente de todos los derechos humanos? Por lo tanto, ¿qué grado de convencimiento tenemos en el día a día en el mandato de la Convención? Y por eso es tan importante descubrir en qué modelo estamos ubicados. ¿En el modelo de la presidencia? No, ¿para qué tanto? ¿Para qué los vamos a exponer? Mejor que le demos pensión y que no trabajen. Mejor que las esterilicemos por si las violan y no quedan embarazadas. ¿Residencia? ¿O modelo médico? Reparémoslos, sanémoslos, para que así se puedan cumplir y valga la pena hacer la inversión para que ejerzan derechos. ¿O modifiquemos la sociedad para que puedan ejercer derechos? ¿Es eso lo que creemos que hay que hacer? Voy a mantener en esta parte de la
de las diapositivas las preguntas. Si creemos que es posible, si creemos que lo merecen, que serán capaces, si sabemos cómo hacerlo, si vale la pena el esfuerzo y si se justifica el costo. Podríamos estar horas y horas analizando los principios de la Convención, pero hay uno que quisiéramos que nos centráramos. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluía la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Realmente creemos posible, estamos preparados, hemos desarrollado las condiciones, estamos trabajando a conciencia para el respeto de la dignidad y la autonomía individual y el ejercicio de la autodeterminación e independencia de las personas, y niños y niñas. Porque hablamos de personas y uno se empieza a imaginar adultos, pero esto parte desde niños, parte desde la concepción que tenemos desde el minuto que nacen. Estos son temas que tienen que ver con la bioética. Si un niño con un síndrome debe nacer o no debe nacer. Hay algunos especialistas en bioética que plantean que no debiesen nacer, porque le dañan la vida a sus padres, porque provocan un costo social muy alto y que por lo tanto sería mejor el que no existieran, dada la tecnología que hoy día tenemos para detectar trastornos, dificultades, enfermedades, daños orgánicos en la fase digamos, del embarazo. Por ejemplo, hay países donde el aborto está autorizado antes de las 12 semanas, pero si es un niño con discapacidad, se puede abortar sin pena de ningún tipo, ninguna sanción, hasta las 22 semanas. No voy a entrar en el tema del aborto, pero quiero plantear cómo la mirada que tenemos a la vida, a la dignidad, al desarrollo de oportunidades, a las condiciones de vida que pueden aspirar un niño con discapacidad a un niño sin discapacidad es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Por lo tanto, es muy normal que nosotros pensemos, por ejemplo, que una persona que no tiene discapacidad, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de dos amigas. Si yo tengo una amiga que tiene 54 años, que estuvo en el jardín conmigo, y me encuentro con ella a través del Facebook, o a través de Instagram, Twitter, no sé, lo que quiera, y me comenta y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? Y me dice, mira, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Yo no terminé mis estudios, no trabajo, no me casé, no tengo hijos y cuido a mi mamá que ya está bien dañada del Alzheimer. ¿Y esa ha sido tu vida? Sí, pero tenía un pololo. No, si yo estoy dedicada a cuidar a mi mamá y no estudié, no trabajé, no tengo hijos, no tengo pololo, no tengo pareja y la verdad es que no tengo redes sociales tampoco, me dedico solo a cuidar a mi madre. Probablemente uno podría pensar que a lo mejor esa vida no le fue tan bien a mi amiga. Algo pasó. Pero si yo cuento que esta amiga, que no terminó los estudios, que no tiene hijos, que no tuvo un trabajo, que no tiene redes de amigos, que no tiene pareja y que vive cuidando a su madre, que tiene Alzheimer, tiene 50 años esta amiga y tiene síndrome de Down, podríamos llegar a pensar que está bien. Y qué bueno que teniendo síndrome de Down 50 años todavía le dure su mamá. Porque en una realidad puede llegar a ser una tragedia y en la otra realidad puede llegar hasta ser bueno. Porque podemos decir que esta mujer de 50 años con síndrome de Down ha vivido hartos años, todavía está con su mamita y gracias a Dios no le ha pasado nada. Pero no le ha pasado nada de nada. Y lo peor de todo es que esta concepción también ha afectado a las personas que tienen una diversidad funcional, porque están más preocupadas muchas veces ellos y sus familias en buscar la cura que por la lucha real y efectiva de sus derechos.
y de generar la igualdad de oportunidades en la vida diaria. Por lo tanto, muchas veces las personas con discapacidad son pasivas a la discriminación. Entonces, ¿cuál es finalmente la conclusión que nosotros sacamos de esta situación que hemos planteado? La convención, cuando uno analiza en profundidad lo que significa la convención, el modelo de presidencia no nos sirve. Mirar la discapacidad del modelo médico no nos sirve. Pero el modelo social tampoco. Porque el modelo social establece que efectivamente vamos a hacer ajustes, vamos a hacer apoyos, para de alguna manera hacer desaparecer desde lo social las condiciones discapacitantes. ¿Y qué pasa cuando no podemos hacer eso? ¿Qué pasa cuando la discapacidad no se modifica radicalmente? Entonces aquí tenemos que el modelo de la diversidad, sustentado en la ética de la diversidad, que podríamos analizarla en otro momento, primero que hace es eliminar toda asociación de la valoración o del etiquetaje de las personas con la palabra capacidad. En primer lugar, porque capacidad es un concepto subjetivo que varía de persona a persona, ¿ya? Y que de alguna manera no selecciona a un grupo específico, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a generar una variación de nuestras capacidades. Las capacidades que tenemos ahora no son las que tenían antes, ni van a ser las que vamos a tener en el futuro. Con el envejecimiento de la población mundial, muchos vamos a ser discapacitados. ¿Y cómo nos vamos a mirar? ¿Desde el modelo de presidencia, del modelo médico? ¿Vamos a buscar soluciones? ¿O vamos a pedir que independientemente de nuestras deficiencias, nuestra diversidad funcional, la nueva forma de funcionar o la forma en que hemos funcionado distinta al resto, sea reconocida y sea valorada? Por lo tanto, el modelo de la diversidad no se esfuerza como el modelo social en hacer desaparecer las deficiencias. Reconoce que las personas funcionamos de distintas maneras. Tenemos diferencias funcionales, diferencias orgánicas, pero eso no justifica la diferencia en el trato. El modelo de diversidad enfrenta la bioética a relevar la dignidad de la diversidad funcional. El tener diversidad funcional no te ubica como un ser humano de segunda categoría, donde lo que la sociedad, lo único que se puede vincular contigo es desde la solidaridad, desde la tolerancia o desde la aceptación. Porque ambas son relaciones jerárquicas, con un otro que tiene los mismos derechos que yo. El modelo de la diversidad enfrenta la resistencia de la homogeneidad y la normalización de una sociedad capacitista. Todos tenemos que ser capaces de lo mismo, y eso no es así. No todos son capaces de lo mismo, ni vamos a ser capaces de lo mismo. Por lo tanto, lo único que nos queda reconocer es la característica inherente al ser humano, y que está ocurriendo en este minuto, en cada niño que está naciendo. Todos somos diversos. La diversidad, y todos tenemos la posibilidad en un minuto de la vida de funcionar de distinta manera, por nuestras condiciones de vida, por nuestra estructura orgánica. Por lo tanto, el modelo de diversidad desafía al derecho y a la bioética a ser las herramientas esenciales para reivindicar y sostener la dignidad plena de todas las personas, incluidas la diversidad funcional, porque es necesario y es urgente que el concepto de dignidad humana no sea reemplazado por el concepto de una vida digna. La discapacidad debe ser un mal individual o social. Así deja de serlo. Siempre hemos entendido la discapacidad como un mal, como un daño, desde el dramatismo, desde el dolor. Y probablemente tendríamos una sociedad mucho más natural y justa y coherente con lo que es ser verdaderamente una humanidad, si entendiéramos que la diversidad es un elemento enriquecedor. La autonomía y la independencia de las personas es un valor configurador de la vida humana digna. Una persona que no tiene
control de su vida, que pierde el control de su vida y que es reemplazado por otro, pierde parte esencial de su dignidad. Por lo tanto, la pregunta es, si las personas no son medios y son fines, desde nuestras instituciones, ¿estamos trabajando para que tengan una vida humana digna o por la dignidad de la vida humana? Y vuelvo a recordarles la pregunta. ¿Creemos esto posible? ¿Creemos que lo merecen? ¿Creemos que serán capaces? ¿Creemos que sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Creemos que vale la pena el esfuerzo? ¿Creemos que se justifican los costos? Y lo más difícil de todo esto es que si bien hemos hablado de diversidad, hemos entendido el valor de la diversidad funcional, que pone el centro en las distintas formas de funcionamiento y expresión del ser humano y pone la diversidad basada en las deficiencias como un elemento enriquecedor de la sociedad toda, y no como el modelo social o como el modelo médico, que su lucha y su trabajo es eliminar la discapacidad. La discapacidad, a veces sí podemos mejorar las condiciones de vida de las personas, dándoles apoyo, ajuste, dándole apoyos técnicos, creando condiciones sociales mejores. Pero siempre que tengamos la capacidad de entender que esa persona, esa diversidad funcional, es un elemento enriquecedor para nuestra sociedad. Y en ese sentido, voy a decir una frase que me parece súper peligrosa, porque es así. Dicen, tanto que haya alguien que cree en una idea, la idea vive. Cuando la idea es la dignidad de las personas con diversidad funcional, vale la pena que esa idea exista. Pero cuando la idea es la prescindencia, deriva en el modelo médico, en tratar de reparar sus cuerpos, en tratar de sanarlo, en tratar de poner condiciones para que sus discapacidades no se noten, efectivamente, esta frase, esta idea se transforma en un peligro para que las personas con diversidad nunca puedan tener el derecho a la autonomía, a la autodeterminación y una vida que valga la pena ser vivida. Por lo tanto, les recuerdo, el mandato de la Convención es todos los derechos para todos. ¿Lo creemos posible? ¿Creemos que lo merecen? ¿Creemos que serán capaces? ¿Creemos que sabemos cómo hacerlo? ¿Creemos que vale la pena el esfuerzo? ¿Creemos que se justifica el costo? Gracias.